Bueno, a nombre de la Universidad UTEPSA, de la carrera de Comunicación Estratégica y Digital y del Colegio de Posgrado, queremos dar la bienvenida a todos los participantes de este webinar, Un mundo transformado el día después del comunicador estratégico, que va a ser impartido por el licenciado en Comunicación Social, licenciado Juan Carlos Peña Gutiérrez. Actualmente se encuentra elaborando también su tesis de maestría en la maestría de Dirección de Marketing por la UTEPSA. Tiene varios diplomados y especialidades en varias áreas de educación, el área empresarial, de producción audiovisual y la comunicación estratégica. Ha sido asesor y consultor en comunicación estratégica desde hace muchos años para distintas empresas en Santa Cruz. Es docente universitario por cerca de 30 años y tiene mucha experiencia académica en la parte de comunicación de Bolivia. Actualmente desempeña como jefe de carrera de comunicación estratégica digital de la UTEPSA. Ha sido director ejecutivo de la Asociación Boliviana de Carrera de Comunicación, ABOX, coordinador nacional para Bolivia en el proyecto Formación de Comunicadores para la Integración Andina por la Federación Latinoamericana de Facultad de la Comunicación, FELAFAX, iniciativa de la CAN y de la Unión Europea, secretario general de la Universidad Evangélica Boliviana, jefe de Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Entre sus actividades institucionales ha sido vicepresidente y secretario general del Colegio de Profesionales de Comunicación de Santa Cruz, y entre sus actividades culturales ha sido productor y presentador del programa Divertimento, programa de televisión de música selecta que se difunda por el canal de cable de nuestra ciudad. Hoy lo recibimos para escuchar su disertación acerca del tema, nuevamente repito, mundo transformado, el día después del comunicador estratégico. Bienvenido, Juan Carlos, esta es su palestra. Gracias, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar contestándonos y conectándonos, y gracias por el momento de poder compartir esta horita que vamos a tener conversando acerca de lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo y de lo que va a suceder próximamente. Aunque no somos ningunos adivinos, vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de comprender qué es lo que está sucediendo hoy en el mundo. Antes de iniciar, es bueno comprender de que la comunicación estratégica y digital no es una carrera nueva. La comunicación estratégica es una carrera que ya comenzó desde hace muchos años con las llamadas relaciones públicas. Las relaciones públicas que en Santa Cruz, bueno, tuvo su auge muchísimo en la década del 60, 70 y 80. Nos podemos recordar de muchos relacionistas públicos en Santa Cruz, como por ejemplo Salomón Gómez, el mismo Enrique Salazar, que estaba trabajando, que hoy es periodista, que estaba trabajando en un banco en la parte de relaciones públicas. En esa época se hizo una asociación de relacionistas públicos de Santa Cruz, que después no supimos ya qué sucedió. Pero la idea es que en todos esos años se ha estado trabajando mucho en este tema de las relaciones públicas. El año 1992, las relaciones públicas dieron su paso inicial en la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz junto a la CAINCO, ¿no? En la CAINCO trabajaba mi buena amiga Rosy Winter. Con ellas trabajábamos muchísimo en el tema de poder evangelizar a los empresarios para que sepan realmente de qué se trataban las relaciones públicas, para qué servía la comunicación, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los teóricos iban desarrollando sus propias teorías. ¿Quién no estudió comunicación institucional de María Luisa Muriel y Gilda Rota? ¿Quién no estudió a Bernays? ¿Quién no estudió a muchos de los teóricos, tanto norteamericanos como latinoamericanos de esa época, en la parte de comunicación y relaciones públicas? Y ya en la década de los 90 y obviamente de allí para adelante, la comunicación comenzó a desarrollarse más en esta área de especialización, ¿no? Tenemos a la Universidad Privada de Santa Cruz, una colega nuestra en carrera que comenzó con la carrera de Comunicación Estratégica y Corporativa, que todavía continúa, y ahora nosotros en UTEPSA con la carrera de Comunicación Estratégica y Digital. Hemos obviamente desarrollado un perfil relacionado, valga la redundancia, a la parte digital. Y justamente hoy vamos a hablar de eso y vamos a hablar
qué es lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo, en un mundo complicado, en un mundo difícil, que hoy está teniendo sus problemas, sus dificultades, que hoy está teniendo obviamente muchas situaciones difíciles que estamos pasando. Vamos a comenzar hablando sobre este tema y vamos a decir que de un momento a otro nos hemos encontrado, como vemos en la imagen, con una tormenta perfecta. Y a mí me gustan mucho las diapositivas porque es muy interesante hablar con el gráfico. Y esa tormenta perfecta se desarrolló con el famoso COVID-19. Este COVID-19 que nos ha traído un tsunami de preocupaciones, un tsunami de temores que ha llegado a nuestras vidas. Ese tsunami de preocupaciones y temores que no sabemos qué va a pasar luego, no sabemos qué va a pasar después, porque obviamente está dejando un torbellino y tornados, no solamente económicos, como dice ahí, también con la muerte de muchas personas. Muchas personas están falleciendo, muchas personas están muriendo y aparte de lo que sucede en la parte humana, la parte económica está teniendo un impacto muy, pero muy importante en este sentido. Torbellinos y tornados económicos, como dice la diapositiva, están destruyendo empresas por este confinamiento que estamos teniendo. Un confinamiento que nadie lo pidió, tampoco lo pidió el gobierno ni lo pedimos nosotros, pero es un confinamiento que se lo tenía que hacer y se lo tiene que hacer por nuestra salud. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros con mucho miedo nos hemos ido a esconder a nuestras casas. Tenemos en este momento mucha gente, tiene mucho miedo al cambio, mucho miedo al futuro, mucho miedo a lo que puede llegar a ser más adelante. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con nuestro trabajo? El trabajo del comunicador. El comunicador que se desarrolla mucho en el ámbito de las relaciones humanas, conversando, dando la mano, dando un abrazo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros los protagonistas justamente nos preguntamos qué pasará con nuestra profesión, en este caso el comunicador, y en este caso el comunicador estratégico con el cual vamos a ir desarrollando esta presentación. Existen muchos momentos de incertidumbre, existen muchos momentos complicados, han existido muchos momentos donde han existido trastornos emocionales fuertes por las mismas personas que están pasando este problema, que verdaderamente no saben qué es lo que va a suceder en un futuro y en un futuro inmediato. Y lógicamente ahora nosotros nos damos cuenta de que tenemos más preguntas que respuestas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar y decimos qué es lo que va a suceder más adelante, las preguntas nos saltan más que las respuestas. Ahora, hay una pregunta que todos nos debemos hacer hoy. ¿Qué clase de personas y profesionales queremos ser desde hoy? Esta pandemia, esta tormenta perfecta que estamos teniendo actualmente, nos hace verdaderamente pensar qué clase de personas y profesionales queremos ser desde hoy. ¿Qué clase de personas y profesionales hemos sido hasta hace un tiempo? Personalmente yo creo que hoy es el momento y es la hora para cambiar como sociedad. Es el momento y la hora para pensar y para decir, bueno, si esto no nos hace romper esquemas, si esto no nos hace cambiar para bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Esto ha sido en vano? Nosotros que estamos sobreviviendo a esta pandemia, porque lo podemos decir así, hay gente que no ha sobrevivido a la pandemia. Nosotros que estamos sobreviviendo a la pandemia, vamos a cambiar, tenemos que cambiar. Como sociedad tenemos que ser más justos, como sociedad tenemos que ser más humanos, como sociedad tenemos que ser más flexibles, como sociedad tenemos que ser más hermanos. ¿Qué tenemos que ser? Personalmente yo creo que es el momento y la fecha de cambiar como sociedad y también de cambiar y romper esquemas en lo que se refiere a la parte de nuestra profesión. Albert Einstein, conocido por todos nosotros, tiene una frase muy, pero muy interesante que ustedes la leen ahí. Dice, la crisis es necesaria para que la humanidad avance y solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Y bueno, este es un momento en el que se da una oportunidad muy, pero muy grande para que la gente cambie, para que la gente sea distinta, para que la gente sea especial,
para que la gente tenga obviamente esa capacidad de adaptabilidad que tenemos que tener nosotros hasta este momento. Bien, veamos el escenario previo. Veamos cómo podríamos llamarlo antes del día después. Él lo he relacionado un poco con la película que muchos hemos visto, El día después de mañana, el día después del comunicador estratégico. Veamos qué sucede y qué sucedía antes del día después. Este señor que muchos conocemos y que mucha gente ha hablado, Zygmunt Bauman, ya falleció, sociólogo importantísimo, que ha escrito una decena de libros y el último es Tiempos líquidos. Nos hablaba sobre la modernidad líquida y nos decía que ya hace algunas décadas estábamos comenzando a tener inconsistencia en las relaciones humanas y que además de todo eso estábamos viviendo en lo que se llamaba una sociedad líquida, en un franco proceso de cambio, un cambio constante, un cambio transitorio. Pero Bauman, que es ha sido un excelente teórico que ha trabajado muchísimo este tema, quedó chiquitito a lo que dijo Ranga Yogeshwar. Yogeshwar, aquel físico alemán descendiente de indios, de la India, de hindúes, escribió este libro que se llama Próxima Estación Futuro, y yo realmente a todos ustedes les sugiero que lo busquen y lo compren. Dijo que hoy ya no hablamos solamente de una modernidad líquida, hablamos de lo que llamamos una modernidad turbo. ¿Y qué significa la modernidad turbo? La modernidad turbo significa que la velocidad es la cualidad de nuestra sociedad. Ranga Yogeshwar habla y dice que hoy estamos viviendo en lo que denominamos una alquimia digital. ¿Y qué es una alquimia digital? No sé si se recuerdan ustedes los alquimistas, aquellos que comenzaban a sacar de varios elementos químicos y comenzaban a mezclar varios elementos químicos. Hoy estamos hablando de una alquimia digital porque muchos de nosotros estamos desarrollando y estamos trabajando y estamos entrenando y estamos viviendo y confiándonos, como dice la diapositiva, en aparatos que muchas veces no entendemos, que lo tenemos que estudiar, tenemos que ver el catálogo muchas veces, pero igualmente vivimos hiperconectados a todos, hiperconectados a nuestro celular, hiperconectados a nuestra computadora. Y además de esa ignorancia que tenemos muchas veces de estos aparatos, no solamente tenemos ignorancia en ello, dice Yogeshwar, sino tenemos ignorancia del conocimiento que tenemos de nuestro mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo? Nuestro mundo, como dijo Marshall McLuhan, eximio teórico de la comunicación, ya se ha convertido en una aldea global, pero muchas veces no sabemos qué es lo que sucede en otras partes del mundo, porque estamos mirando tanto hacia abajo, estamos mirando tanto hacia el hueco, de que no miramos hacia adelante y no vemos qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo más adelante. Justamente Yogeshwar, al hablar sobre este tema de la modernidad turbo, habla que en el tránsito a la cuarta revolución industrial que ya ha llegado, el Internet de las cosas tiene rápidamente conectados muchos objetos. En el 2012, dice Ranga Yogeshwar, 8.700 millones de objetos estaban conectados a la red. En el 2013, 10.000 millones de objetos estaban conectados a la red. Y hasta el 2020, dice Yogeshwar, 150.000 millones de objetos estarán conectados en el Internet de las cosas en la red. Es decir, vivimos en un mundo verdaderamente hiperconectado. Y este señor que ustedes ven a continuación, Yuval Noah Harari, israelí, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, esos libros muy interesantes, si ustedes se los pueden comprar, se los pueden adquirir, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, ya nos habla en uno de esos libros y en varios de esos libros, de la evolución tecnológica e inorgánica que está teniendo nuestro mundo. Habla de la sumatoria de la inteligencia artificial con la biotecnología y con la ingeniería inorgánica
la ingeniería biológica y la ingeniería cyborg. Y habla de algo muy, pero muy interesante, que nosotros vamos a tener la oportunidad de tener el rediseño de la vida. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, aquí Juan Carlos está hablando seguramente de Star Trek Nueva Generación, o está hablando de alguna película de inteligencia artificial que se da en el cine o que vemos, ¿no es cierto? Ahora va a ver que ya estamos casi llegando a ello. El mismo Harari habla que vamos a tener con este tema un adiós al libre albedrío. Es decir, vamos a tener el riesgo, como dice en la diapositiva, en la implantación de los algoritmos de macrodatos en las sociedades para, por ejemplo, controlar este riesgo sanitario de esta pandemia. Y Joe Edgeworth, en este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, habla que es posible que esta ilusión de ser una persona libre, de ser una persona normal, se desintegre en la medida de que uno se tope con instituciones, compañías, organismos, gobiernos que comprendan y manipulen lo que a la fecha era mi fuero inaccesible, mi yo, lo que yo era, lo que yo soy, mi yo íntimo. Es decir, estamos llegando a ese nivel. Y termina en 21 lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari, diciendo que los algoritmos informáticos nos pueden aconsejar mejor que los propios sentimientos humanos. Es decir, que vamos a llegar hasta esa etapa. Pero miren ustedes, hace un rato les estaba diciendo del tema relacionado con los algoritmos y relacionados con el hecho de que podemos llegar a un umbral muy, pero muy interesante de ciencia ficción. Este señor, Elon Musk, magnate sudafricano, dueño de muchísimas, pero muchísimas empresas, y entre una de ellas, Neuralink, habla sobre algo muy interesante. Casi a finales del 2019, Neuralink ha podido desarrollar un aparato que coloca hilos flexibles para ser implantados en el cerebro humano para transferir grandes cantidades de datos, además de un robot que es un robot implantador de un circuito integrado en los seres humanos. Es decir, dice Elon Musk que 3.072 electrodos repartidos en 96 hilos de macromilímetros de espesor van a ser colocados ¿en dónde? En nuestro cerebro. Ese es el robot neuroquirúrgico. No lo he sacado de ninguna película de ciencia ficción, es una fotografía. Es una combinación de máquina de coser y microscopio. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea en este sentido Elon Musk? Elon Musk quiere asegurar la simbiosis entre el intelecto artificial y el cerebro humano. ¿Con qué? Con la lectura de ¿qué? De los picos neurales de nuestro teléfono, de nuestro cerebro. Es decir, quiere conocer qué es lo que nosotros pensamos y quiere extraer la información y colocar información como si nosotros fuésemos una computadora. Este señor, Ray Kurzweil, dice que en la década del 2030 van a ser implantados nanorobots en nuestra cadena de ADN y vamos a poder conectarnos a la nube directamente. Ray Kurzweil es un científico de Google y además afirma de que en la década del 2030 nuestro trabajo, dice en Silicon Valley, va a ser el de asistente de robots. Un determinismo tecnológico demasiado fuerte, no lo sabemos, pero a eso estamos yendo. Y eso obviamente no solamente nos afecta como sociedad, sino también nos afecta a nosotros en nuestra profesión de comunicadores. Este señor que lo tuvimos hace 2 semanas justamente en una videoconferencia, Albert Cortina, escritor de varios libros y entre ellos el último, Humanismo Avanzado para una sociedad biotecnológica, dice que hay que ver y asegurar lo que se llama la convergencia de las tecnologías emergentes. Es decir, que nosotros los seres humanos tenemos que entender los cambios disruptivos, pero de la misma forma tenemos que hacer de que las computadoras no se sirvan de nosotros, sino que nosotros verdaderamente nos sirvamos de las computadoras. Es decir, tenemos que moldear esta 4ª revolución industrial a la que estamos llegando ya, ¿no? En beneficio de todos nosotros. Y este señor, Klaus Schwab,
fundador del Foro Económico Mundial, es el que habla de este tema y es el que acuñó por primera vez el término cuarta revolución industrial en el año 2016 y nos habla de la nueva etapa de la economía. Y esa nueva etapa de la economía nos dice que es la integración de todo lo que ustedes ven ahí. La computación cuántica, la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, el blockchain, las nanotecnologías, las inteligencias autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. El 5G, el cual se está hablando muchísimo actualmente. Y este señor nos comentó sobre este tema de la cuarta revolución industrial y nos ha dicho que la cuarta revolución industrial está cambiando a nuestra sociedad. Y si vemos la diapositiva que está a continuación en sus pantallas, vamos a ver cuál fue la evolución de la cuarta revolución industrial. Fíjese usted, la primera revolución industrial, la revolución del vapor, y están los años ahí. La segunda revolución industrial, la electricidad, y están los años ahí. La tercera revolución, la informática, y la cuarta revolución a la cual ya estamos llegando o ya hemos llegado es la hiperconexión. Estamos hiperconectados. Ahora, este cuadro es muy interesante, mírenlo bien. Fíjense, esta es una línea de tiempo, de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo hoy. Comenzó en la década del 60 con el advenimiento de Internet y luego si usted va viendo, ¿no?, de una manera muy pero muy clara, ahí usted puede observar cómo a partir de 1980, 1990 comienzan a desarrollarse lo que se llamó la web 1.0, el comercio electrónico, y ahí usted ve cómo comienzan a repuntar el Internet de las cosas, las máquinas inteligentes, la web 2.0, la nube, el móvil, el big data, la inteligencia artificial, la computación cuántica, el 5G, es decir, una serie de elementos y situaciones que obviamente tienen la cobertura necesaria de la gente de lo que está sucediendo hoy. Es decir, las tecnologías de 4RI o de la cuarta revolución industrial están prometiendo capacidades emocionantes en nuestro mundo, en este mundo que está cambiando y en este mundo que es hoy disruptivo. Hay algo interesante para que todos sepamos. Todo este tema de la cuarta revolución industrial confirma la pertinencia del pensamiento complejo y la teoría de sistemas. Todos hemos estudiado el tema de la teoría de sistemas y el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución industrial relaciona, como dice la diapositiva, e integra todo lo que se suponía disperso. Es decir, ha desarrollado y se ha integrado de manera tal que la pertinencia del trabajo del pensamiento complejo y la teoría de sistemas está ya dentro de la cuarta revolución industrial. Ok, un pequeño análisis del tema tecnológico. Ahora, ¿qué ha sucedido? La tormenta perfecta, como dijimos al principio. La tormenta perfecta del COVID-19 ha sido el verdadero acelerador hoy de la transformación digital. ¿Y por qué ha sido un verdadero acelerador de la transformación digital? Porque hoy la gente está más que nunca adoptando lo que hemos denominado la cultura digital. ¿Y qué ha sucedido? Miren ustedes, estos 2 meses que hemos estado en confinamiento, o casi 3 meses que hemos estado en confinamiento, ha servido para acelerar lo que hubiese sucedido, por ejemplo, en Bolivia, de forma natural, en los próximos 5 años. ¿Y por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, si hablamos de transformación digital, este tema del COVID ha puesto a prueba el grado de avance que las empresas bolivianas o las empresas latinoamericanas tienen en términos de transformación digital. ¿Realmente ha habido un avance en este sentido? ¿Realmente ha ayudado todo lo que se ha hecho en estos años en relación a la transformación digital? En algunas sí, obviamente. En otras, lamentablemente, no. Nosotros sabemos que la transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una empresa. Y es importante saber que hoy, y ayer ha salido un artículo en el periódico El Deber,
se están priorizando muchísimo ya los canales de captación y venta digital. Se ha priorizado muchísimo el tema de la captación digital, de la promoción digital, de todo lo relacionado a la venta y todo lo relacionado al trabajo en ese sentido. Se ha impulsado también mucho las transferencias electrónicas. A muchos nos gustaba ir al banco. Ahora hemos tenido que ir con nuestro celular a que nos coloquen nuestro token, a que nos coloquen nuestra aplicación para poder hacer transferencias electrónicas, porque lamentablemente el mundo de hoy ha cambiado. El mundo de hoy, esta tormenta perfecta nos ha hecho cambiar a todos. Otra situación que ha hecho acelerar en Bolivia, podríamos hablar en ese sentido, es el comercio electrónico. ¿Qué ha pasado con el comercio electrónico? Y también hemos visto en notas en los periódicos locales y en periódicos bolivianos que las transacciones de comercio electrónico han incrementado. Hay ya muchas empresas que han desarrollado y están desarrollando transacción de comercio electrónico. Y obviamente el teletrabajo. El teletrabajo que ha llegado ya acá a Bolivia, ¿para qué? Ha llegado para quedarse. Es decir, se ha acelerado ya el teletrabajo, ha acelerado la implantación del teletrabajo, mejor dicho, en todo el mundo, no solamente en Bolivia. En España ha comenzado, en Estados Unidos ya se lo tenía bastante avanzado, pero en Latinoamérica no. Y nosotros ya hemos comenzado a acelerar el tema del teletrabajo. Inclusive el gobierno actual ha sacado un decreto supremo con el número que ustedes ven ahí para poder desarrollar el teletrabajo y obviamente ha sacado luego las reglamentaciones en ese sentido. Ahora, miren ustedes, hemos visto y hemos observado estos antecedentes y nos preguntamos, ahí nos vemos dando vueltas, véase usted ahí en la pantalla y hágase esa pregunta, ¿el mundo cambió? ¿No será el mismo? ¿Estamos ante una nueva realidad? Mucha gente habla de ese término, nueva realidad, nueva normalidad, mejor dicho, no nueva realidad, nueva normalidad. Ese es el término que utiliza mucha gente. Pues, ¿saben qué? Yo creo que no estamos en una nueva normalidad. ¿Por qué no estamos en una nueva normalidad? Porque actualmente estamos viviendo en un constante estado de alarma, es decir, en un constante estado de miedo. Tememos salir a la calle, tememos ir a nuestro trabajo, tememos hacer muchas cosas. Y por lo tanto, estando en un constante estado de miedo, al decir nueva normalidad, parecería que ya se sabe o se conoce cómo se quiere organizar y ordenar esta pospandemia. Y ya sabemos cómo. Vamos a ser mucho más controlados. Y así va a ser. Vamos a ser mucho más controlados. Es por eso que no podemos decir nosotros que estamos yendo hacia una nueva normalidad. ¿Sabe a dónde hemos nosotros llegado? Hemos llegado a una nueva realidad y a una nueva era. El COVID nos ha acelerado a una nueva era en la humanidad, a una nueva era en nuestra sociedad. Y es interesante porque hablando de ese tema, y estamos hablando de cómo nos vamos a gestionar, y eso ya no es parte de esta conferencia, pero es interesante poder tocarlo aquí, que ordenar y gestionar esta nueva era habría que hacerla democráticamente, sin que nadie te controle, sin que nadie esté sobre vos. Eso ya es tema de otra conferencia, pero ordenar y gestionar democráticamente esta nueva era es importante, esta nueva realidad que estamos viviendo. Ok, ahora, ¿cómo enfrentamos esta nueva realidad? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo podemos trabajar en esta nueva realidad? Y vamos a hacer un rápido repaso al estado del arte del DIRCOM y la comunicación estratégica, que son parte de los paradigmas que hemos estado viendo y que vamos a ver a continuación. Nosotros sabemos y entendemos que hay muchos autores en ese sentido, hay muchísimos autores. Es decir, existen autores de comunicación corporativa, comunicación organizacional, comunicación estratégica,
muy buenos autores con muy buenas teorías. Pero hoy vamos a hablar de 5 autores. ¿Por qué? En primer lugar, porque hablan español. En segundo lugar, porque lo hemos estudiado mucho en nuestras universidades, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, porque casi todos los elementos que desarrollan en sus teorías son aplicadas. ¿Por quién? Por usted. Por usted que es consultor empresarial, por usted que es el consultor en comunicación corporativa, por usted que es una persona que trabaja en este aspecto. Miremos el primero. Hablamos de Joan Costa, este catalán comunicólogo, que habla y que dice que el DIRCOM es el guardián de la imagen de la institución, que la empresa es un corpus, un cuerpo, un todo armónico e indivisible, único e irrepetible, que el comunicador es un estratega y gestor de qué, de los valores intangibles de una empresa, que la gestión de las comunicaciones estratégicas deben ser holísticas, total e integrales, tomando en cuenta lo que vimos en el tema de la cuarta revolución industrial, la teoría de sistemas, que primero nosotros somos estrategas y después somos comunicadores, y que por último la investigación es fundamental. La estrategia es impensable sin información confiable y oportuna. Que usted y yo necesitamos de investigación para trabajar, necesitamos investigación para vivir, necesitamos investigación para hacer todo lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo cotidiano. Este señor, que usted también lo conoce y que lo hemos leído muchísimo, Justo Villafañe, español también, él nos ha abierto los ojos en muchas etapas de la parte de la comunicación corporativa. Nos ha hablado de las auditorías de imagen, nos ha hablado de las auditorías de reputación. Nos ha dicho que la identidad es la unión entre la historia, la cultura de la organización y toda la parte de la proyección corporativa, del proyecto institucional de una empresa. Con Villafañe nació este tema del corporate, la función de la comunicación y la imagen de la empresa. Nos ha dicho que la identidad es el ser de la empresa, la imagen es la integración en la mente de los públicos, de los inputs y de los outputs de la empresa, ¿no? Y que nos ha dicho finalmente que la reputación es el último salto evolutivo en la gestión de los intangibles empresariales y trabaja mucho con su ranking Merco de reputación corporativa, que también lo tenemos acá en Bolivia. Justo Villafañe es otro de los teóricos que hemos estudiado muchísimo acá en Bolivia y acá en Santa Cruz. Este señor, que lo vamos a tener el próximo lunes, y hacemos una pausa publicitaria acá, Daniel Jason, vamos a tenerlo en una conferencia el próximo lunes a las 6 de la tarde. Va a estar con nuestra colega María Claudia Dardú hablando de gestión de crisis. Daniel Jason habla de 3 grandes revoluciones de la comunicación. Habla de la primera gran revolución de la comunicación, en donde surgió, dice él, toda la parte de publicidad, diseño, relaciones públicas. Habla de una segunda revolución de la comunicación organizacional, donde se desarrolla el famoso hexágono y la comunicación institucional generalmente aceptada, y donde Jason dice de que los DIRCOM, los directores de comunicación, son incorporados en los organigramas de las empresas. Y recientemente, Daniel ha desarrollado lo que ha llamado la tercer grande revolución de la comunicación, y es de lo que nos va a hablar el próximo lunes, donde Daniel nos habla del nacimiento del DIRCOM, el director consejero de la gran estrategia. Es decir, no solamente la persona que hace estrategias operativas, sino esa persona que tiende un puente entre lo político dentro de una empresa y lo operativo. Cuando hablamos de lo político, no estamos hablando de política partidaria, ¿no? Estamos hablando de lo político, de lo institucional, del directorio de la empresa, de los ejecutivos de la empresa. Es el puente mismo, dice Daniel, entre lo político y lo operativo dentro de una organización. Este señor, Rafael Alberto Pérez, que tuve también el gusto de conocerlo el año pasado por estas fechas en Medellín,
es denominado el padre de la nueva teoría estratégica. Lamentablemente, Rafael Alberto falleció el pasado 5 de diciembre, pero nos dejó un gran legado Rafael Alberto Pérez. Rafael Alberto Pérez, en su último libro, Estrategar, Vivir la Estrategia, así se llama, lo pueden también ustedes ubicar, Estrategar, Vivir es la Estrategia, habla de que la estrategia es una capacidad humana antes que una teoría, que la organización es el gran colectivo, ¿no es cierto?, de la estrategia, y que la organización no es algo lineal, ¿ya? Es algo que fluye, son elementos que se autoproducen, que se reconfiguran, que coevolucionan, así como debemos ser nosotros los comunicadores estratégicos, coevolucionando, coexistiendo con nuestras otras carreras, con nuestros otros, con las otras profesiones. Y finalmente dice que la herramienta que permite la reconfiguración y la evolución de las empresas es la comunicación, cuya gestión debe estar a cargo del director de comunicación. Y finalmente, ustedes muchos lo conocen, mexicano él, el doctor Octavio Islas, el año pasado, justamente en esta fecha, más o menos 22 de mayo, iniciamos en la carrera de comunicación estratégica y digital allí en la UTEPSA, un congreso que llamamos DIRCOM y Corporate Tailing en la comunicación digital. Y Octavio Islas nos habla de un término bastante interesante, estratecom. Nos decía, el DIRCOM se debe convertir en un estratecom. Y hablaba y nos comenta de que en la economía del conocimiento el intangible más valioso es el conocimiento. Él dice que muchos hablan de que el intangible más valioso es la reputación, pero él habla del conocimiento como uno de los intangibles más valiosos. ¿Por qué? Porque el conocimiento sube el coeficiente intelectual de las empresas. Es decir, incrementa el coeficiente intelectual de las empresas. El estratecom es la exaptación del DIRCOM. ¿Qué significa exaptación? La exaptación es un término biológico del que habla Octavio y que es, por ejemplo, en biología, un pájaro, ¿no es cierto?, que comienza a tener distintas características, que va evolucionando. El estratecom dice que es la evolución del DIRCOM. Y en este sentido, el estratecom es un auténtico estratega, dice Octavio. ¿Qué hace el estratecom? Habla de que gestiona la comunicación en entornos de incertidumbres, en entornos de complejidad, ¿no?, con herramientas gráficas y tecnológicas, y termina hablando de lo que Jesús Galindo, pueden anotar si ustedes desean también, el doctor Jesús Galindo, gran amigo, habla acerca del ingeniero en comunicación organizacional o el ingeniero en comunicación. Eso es muy interesante, lo vamos a tener dentro de poco a Jesús Galindo también con nosotros, que nos va a hablar de cómo puede desarrollarse el comunicador a un ingeniero en comunicación o un ingeniero en comunicación estratégica o comunicación organizacional. Ese ingeniero en comunicación organizacional, ese estratecom, dice Octavio Islas y Jesús Galindo, eleva el IQ, el conocimiento de las empresas y de las organizaciones. Bien, después de tanto hablar, ¿no es cierto?, ya unos 40 minutos de poder conversar y de poder mirar tanta teoría, les dejo esta pequeña fotito. Y la pregunta más importante, ¿qué pasará el día después? ¿Qué sucederá el día después? ¿Qué es lo que estará sucediendo más adelante? ¿Por qué hablamos de ese día después? Bien, hemos visto que hay muchos términos con los que se sugiere que un comunicador puede trabajar en la parte estratégica. El DIRCOM, el DIRCOM, el CCO, que son las siglas en inglés, Communicator Chief Officer, y el estratecom. Ahora, ¿qué somos nosotros? Nosotros no somos superpoderosos. Si esa foto está ahí, no significa que somos superpoderosos, pero sí
debemos ser y seguir siendo investigadores y estrategas, seguir siendo mediadores en la empresa, seguir siendo articuladores en una organización, seguir siendo negociadores, seguir teniendo esa calidad humana y esa ética que debemos tener siempre, y seguir teniendo resiliencia, adaptabilidad al cambio, lo que tenemos que tener actualmente. Es decir, el comunicador estratégico tiene que tener adaptación, convergencia, creatividad, transdisciplinariedad, diferenciación, oportunidad, colaboración, motivación. No somos superhombres ni supermujeres, ojo, pero sí debemos tratar de obtener esos vínculos de oportunidades para seguir siendo lo que debemos ser. ¿Qué debemos ser? Líderes. Es decir, en una empresa el comunicador estratégico debe ser un líder. No solamente la persona que conoce todo lo que sucede en una organización, qué es lo que pasa en cada lugar, en cada departamento, sino ser líder. Es decir, tener seguidores y tener personas que sepan que el trabajo del comunicador estratégico es importante. Ese liderazgo del comunicador estratégico lo podemos desarrollar justamente con esos términos que hemos visto hace un momento. ¿Cómo? De esa forma, de la que ustedes ven ahí, calculando el riesgo. Es decir, nosotros no es que no trabajemos solamente con la parte humana o con el corazón. Nosotros debemos ser también muy calculadores, debemos calcular el riesgo. ¿Y calcular el riesgo en qué? Si usted se da cuenta, ya su oficina va a estar más o menos así. Y si está así, va a estar con unas personas con barbijo y con unos guantes. ¿Y qué pasa con el comunicador estratégico? El comunicador estratégico tiene que reconocer y comprender el cambio, es decir, el cambio en el lugar de trabajo. Sabemos que van a haber muchos cambios en los lugares de trabajo. ¿El cambio en quién? En los comportamientos de los interesados o en los llamados stakeholders, ¿no? El término stakeholder que muchos conocemos. El conocer su esencia de ese comportamiento de esos stakeholders, de esos interesados, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y en su panorama general interno y externo. Es decir, investigar, reconocer, desarrollar todo lo que está pasando en una organización, ya sea que usted esté trabajando en ella o ya sea que usted esté siendo un consultor de esa organización. En segundo lugar, tenemos que sintonizar nuevas tendencias e interpretar. ¿Qué significa eso? Significa que, así como Ranga Yogeshwar habla de que estamos en una modalidad turbo, ¿no es cierto? Zygmunt Bauman habla de la modernidad líquida. Nosotros vamos a estar en este tiempo mirando y observando muchas nuevas tendencias. Y tenemos que saber si esas tendencias sirven para nosotros. Ojo, porque tenemos que nosotros mirar qué es lo que verdaderamente sirve para nuestra empresa, sirve para nuestra organización. De qué manera nosotros podemos incorporar esas nuevas tendencias. Y obviamente no solamente incorporar esas nuevas tendencias, también interpretarlas y saber de qué manera esas nuevas tendencias van a tener un impacto en la empresa o un impacto en la organización. Además de todo eso, nosotros somos importantes dentro de la proactividad y la credibilidad. El comunicador estratégico debe ser proactivo y debe ser creíble. ¿Para qué? Ahí lo dice muy fácil. Debe ser proactivo y creíble en el actuar, en lo que hace usted todos los días, en el aconsejar, en el hablar, en el decir las cosas como deben ser y en el educar. Hay algo muy importante, mi querido colega que me está mirando, amigo, amiga que me está mirando. Hay mucha gente que se guarda la información. Hay mucha gente que dice, no, esto es para mí nomás, y no. Es el momento de compartir. Es el momento de compartir la información. Por eso es que nosotros
en la UTEPSA estamos haciendo estos webinars gratuitos porque son momentos de compartir. Y los grandes teóricos en la materia se han dado cuenta de eso. Se están rompiendo paradigmas y es el momento de ser proactivos, de ser creíbles y obviamente actuar, de educar, ¿no es cierto? Y de hacer cosas que debemos hacer siempre, que es el aconsejar a la gente. Lo demás viene por añadidura, podríamos decir. Es una época de reaprendizaje. Es una época de reinventarse. Es decir, hemos aprendido, lo tenemos que desaprender y lo tenemos que volver a aprender. Es decir, tenemos que reaprender, tenemos que reinventarnos, tenemos que romper muchos hábitos de pensamientos que teníamos hasta hoy. El otro día estaba escuchando una conversación, vieron una conversación en el WhatsApp y una colega le decía a otro colega, no te olvides que mañana tenés que ir a una entrevista. Y, y uno de los colegas le responde, no, ahora las entrevistas son virtuales. Es decir, ese hábito ya de que hay que ir a una entrevista, lamentablemente hoy o van a ir a usted, ¿no es cierto? O usted va a tener que utilizar, obviamente, la parte digital. Entonces, el reaprendizaje, el reinventarse, el romper los hábitos de comportamiento son importantes a la hora del trabajo. Miren, se dice que nosotros seremos los profesionales de la era de las máquinas. ¿Será que eso es cierto? Pues el DIRCOM tiene que hacerle frente a la evolución digital. Hay muchos colegas teóricos, al cual respeto mucho, que hablan de que la evolución digital todavía falta mucho que se dé. Personalmente yo pienso de que ya se está dando, ¿no es cierto? Y que no podemos luchar contra el hecho, como dice la diapositiva, de que el futuro del trabajo y de la vida va a ser digital. Pero ojo, mire lo que dice ahí. La tecnología no es lo que nos manda a nosotros. La tecnología es la facilitadora del comunicador estratégico. Es decir, la tecnología no va a pensar en lo que nosotros debemos decir a nuestro público estratégico. La tecnología va a ser el instrumento que nos va a facilitar de llegar a nuestro público estratégico como debemos llegar. Y nosotros estamos desarrollando este tema y estamos hablando de transformación digital en una empresa. Y las empresas que todavía no han llegado al tema de la transformación digital completa tienen su director de comunicación. Y ese director de comunicación tiene que trabajar mucho en muchos aspectos, valga la redundancia. En primer lugar, tiene que ser un líder en el equipo de comunicación, como lo habíamos dicho, en la parte de transformación digital. Tiene que ser un guía y un impulsor y supervisor del cambio dentro de la empresa. Tenemos que proponer, tenemos que ser propositivos. Como dije hace un momento, tenemos que ser proactivos. ¿En qué? En los recursos y en las soluciones en esa transformación digital. Y finalmente nosotros, los comunicadores estratégicos, los directores de comunicaciones, Estratecom, DIRCOM, como usted lo quiera llamar, tenemos que tener una visión de futuro. Tenemos que tener una visión de águila. Tenemos que volar más alto que muchas de las personas. Además, desarrollar una horizontalidad del conocimiento de la empresa y una adaptabilidad. ¿A quién? Adaptabilidad a lo que se ha venido, la adaptabilidad digital. ¿Y qué oportunidades nos da la tecnología? ¿Qué oportunidades nos da justamente esto que ya se está viniendo? En primer lugar, vamos a tener un trabajo compartido. Estábamos hablando el otro día con una colega y comentábamos y decíamos, bueno, ya ahora nosotros no nos miramos solamente el ombligo. Tenemos que desarrollar un trabajo multidisciplinario, como lo dije hace un momento. Tenemos que trabajar con el psicólogo, con el ingeniero en sistemas, tenemos que trabajar con el ingeniero mecánico, tenemos que trabajar con el ingeniero industrial, tenemos que trabajar con el ingeniero comercial. Es decir, un trabajo compartido, pero además de un trabajo compartido, un trabajo de equipo y un trabajo compartido digital, ¿no es cierto? Un trabajo compartido donde vamos a usar estas nuevas tecnologías de la información y comunicación. Este trabajo
va a ser un trabajo flexible, obviamente, va a ser sin fronteras, por oficios, por objetivos, va a ser sin distancia, vamos a tener que utilizar la omnicanalidad. Y en esa omnicanalidad, valga la aclaración, omnicanalidad, se juntan 5 fuerzas que convergen. Y estas son los móviles, las redes sociales, los datos, los sensores y la ubicación. Es decir, el comunicador estratégico es un comunicador estratégico y además es digital. Pero ojo, no quedemos en eso. Debemos ser esencialmente humanos. Es decir, sabemos que quizás con algunos colegas cuando lleguemos cuando terminemos el desconfinamiento o cuando lleguemos a la empresa, o usted que está llegando a su empresa, usted que va a trabajar, no va a poder abrazarse, no va a poder darse un saludo con la mano, pero debemos continuar siendo esencialmente humanos. No quiere decir que la tecnología lo va a hacer todo, no quiere decir que la digitalización lo va a hacer todo. Tenemos que mantener la comunicación humana. Y ahora, esto es importante que lo miremos, ya para concluir en estas últimas diapositivas. Esto lo hemos desarrollado allá en la UTEPSAC, en la parte de comunicación estratégica y digital, y hemos hablado de un ecosistema del cual trabaja actualmente el director de comunicación. En primer lugar, como dije hace un momento, el DIRCOM es un líder, el liderazgo del DIRCOM. Un líder con principios éticos muy sólidos, un líder que es el director de orquesta, el director de toda una orquesta hermosa, una orquesta bella, que es la empresa, y que tiene que sonar muy bien. Es un estratega. Es un estratega que además de ser estratega, construye confianza en quién. Confianza en los públicos interesados, en los públicos implicados. Es un estratega que además desarrolla lo que llamamos el corporate telling, es decir, la narrativa de comunicación de la empresa. Es decir, nos preguntamos nosotros los directores de comunicación, ¿qué contamos nosotros a nuestros stakeholders? ¿De qué manera lo contamos? ¿Dialogamos con nuestros stakeholders? ¿Dialogamos con nuestros públicos estratégicos? ¿O solamente enviamos información? ¿O solamente difundimos contenidos? Ahora, algo interesante y que es parte de un DIRCOM y que tiene que ver mucho con la empresa es, ¿la empresa es coherente entre lo que dice y lo que hace? Es decir, ¿la marca es coherente entre lo que es y lo que debe ser? El tercer punto está relacionado justamente a esto, a la transformación digital. Esta transformación digital que está hablando de liderazgo estratégico y está hablando de pensar, como dice en la diapositiva, en un negocio diferente, en un negocio distinto, en una nueva manera de hacer las cosas, en una nueva manera de establecer puntos estratégicos en una empresa. El cuarto punto dentro de este ecosistema del DIRCOM, que habla del DIRCOM, del corporate telling, de la transformación digital y de la partitura o estrategia, habla de que la partitura es una estrategia o la estrategia es una partitura. Es decir, nosotros debemos reconocer ahora quiénes son nuestros públicos. Ojo, que nuestros millennials se están volviendo viejos. Ya los primeros millennials tienen 30 y pico de años, más o menos, y ya esos millennials ya vienen con otra mentalidad, ya vienen con otra forma de conocimiento, ya vienen con otra forma de razonamiento. Entonces, ¿qué tipo de comunicación, de innovación podemos nosotros entregarle a los millennials? Y peor aún a los centennials, y peor aún a los que vienen más adelante. ¿Qué tipo de comunicación le podemos dar? Y finalmente, los intangibles estratégicos. Los intangibles estratégicos que son la imagen, la identidad, la reputación, la gestión del conocimiento, la gobernanza corporativa, la cultura corporativa, eso que no se ve en la empresa, eso que no se toca en la empresa. El ecosistema del DIRCOM trabaja todo ello. La narrativa de la institución,
la transformación digital, la estrategia y los intangibles. Y ya para concluir, miren ustedes esta diapositiva muy, pero muy interesante que quiero que ustedes la tomen en cuenta y que la puedan entender de alguna forma. Hablamos de que el DIRCOM, el director de comunicación, trabaja una transformación digital y trabaja en varios contextos. En el contexto digital, la empresa digital, la marca digital y la ciencia de datos. No podemos dejar de lado ya esto, la ciencia de datos. Y el DIRCOM, en esa transformación digital, apunta al cliente, apunta al liderazgo y a la cultura, apunta a los empleados, a la parte interna, como unos embajadores de la empresa o como unos embajadores de la marca, y apunta a la gestión de los stakeholders, de los públicos estratégicos y de los públicos implicados. Cuando hablamos de clientes digitales, hablamos de la gestión de el posicionamiento de buscadores, de las redes sociales, de los blogs, de las apps, de relaciones públicas 2.0, de los chatbots, es decir, de todo lo que está relacionado a ¿qué? A gestionar al cliente dentro del ámbito corporativo y dentro del ámbito digital. Cuando hablamos de liderazgo y la cultura digital, hablamos de la cultura empresarial, de una cultura organizacional ágil, gestionando los liderazgos y los estilos de liderazgo en la empresa. Cuando hablamos de los empleados como embajadores de marca, los públicos internos, hablamos de una identidad digital, de una imagen de marca homogénea que tiene que ser expuesta hacia el público. Hablamos de una fidelización que no solamente tiene que ser externa, del público de afuera, sino también que tiene que ser interna. Y si hablamos de la gestión de los stakeholders, estamos hablando de un análisis de datos, de una monitorización, de una escucha activa, de estrategias de comunicación relacionadas justamente a esa escucha activa. Y cuando hablamos de contexto, estamos hablando de contexto digital y ciencia de datos, hablamos de los modelos digitales. Cuando hablamos de contexto digital y empresa digital, estamos hablando de qué? Estamos hablando de los medios digitales. Cuando hablamos de empresa digital y marca digital, hablamos del Customer Journey o el famoso viaje del cliente. Y cuando estamos hablando de la ciencia de datos y la marca digital, estamos hablando justamente de todo el desarrollo de la comunicación digital. Los modelos digitales se producen a través de, obviamente, los productos y los servicios que da la empresa. El comercio electrónico, esos modelos disruptivos empresariales que puede tener la empresa al servicio de su público. Estamos hablando también de investigación y estamos hablando del desarrollo de las métricas, de los KPIs, de la generación de los modelos predictivos de comportamiento a partir de los datos. Es decir, la ciencia de datos, el modelo digital, el contexto digital nos hace que nosotros vayamos desarrollando esos métodos y el director de comunicación esté ligado a toda esa parte. Cuando hablamos del Customer Journey o viaje del cliente, que es el proceso que sigue el cliente hacia la compra de un producto o hacia la compra de un servicio, estamos hablando de escuchar y entender sus motivaciones, de esa integración on, de esa integración off, de la generación de compromiso que tiene que tener esa empresa con el cliente. Cuando hablamos de marca digital, estamos hablando de la arquitectura de la marca, estamos hablando del contenido que debe tener la marca y de la interacción que debe tener esa marca. Y finalmente, cuando hablamos de la comunicación digital, estamos hablando del contenido relevante que debe tener cada mensaje adaptado a cada canal que nosotros estemos desarrollando. Escuche, no es solamente que nosotros abramos un Facebook o abramos un Instagram o trabajemos en Snapchat o trabajemos en WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué contenido relevante nosotros vamos a nombrar? Todo lo que ustedes ven es una arquitectura de la transformación digital desarrollada por nosotros. Y todo lo que vieron hace un momento es un ecosistema de la dirección de comunicación desarrollada por nosotros. Y ya terminando, miren ustedes, el día después tiene un futuro muy promisorio. El día después tiene un futuro muy importante para nosotros. El día después es relevantísimo para nosotros, muy pero muy relevante.
Ahora, hay algo muy, pero muy importante que tenemos que hacer. Tenemos que evangelizar. Tenemos que enseñarle las buenas nuevas de nuestra profesión a las empresas. Ellos tienen que saber por qué nosotros somos importantes en la organización, por qué nosotros somos importantes en la empresa, de qué manera nosotros aportamos a la organización y a la empresa, siendo como tenemos que ser, comunicadores estratégicos, comunicadores digitales, como dicen ahí, profesionales, valientes, emprendedores, éticos, valiosos. Es decir, personas que verdaderamente sean a carta cabal, personas que verdaderamente seamos ejemplos para la sociedad. Pero para terminar, hay algo muy, pero muy importante y muy interesante que les quiero decir. Hay que comunicarse, ¿sabe desde dónde? Hay que comunicarse desde el corazón. Es algo que todavía las máquinas no tienen. Bueno, todavía, y espero que no lo tengan, pero nosotros nos tenemos que comunicar desde el corazón. Eso es lo que debemos dejar los comunicadores estratégicos digitales. Muchísimas gracias por estar conmigo, por estar en este webinar. Es un placer compartir con ustedes todo lo que nosotros hacemos dentro de la carrera. Como les dije hace un momento, vamos a tener más adelante muchos webinars. Este lunes a las 6 de la tarde lo tendremos a Daniel Jason, tendremos a María Claudia Dabdud hablando de gestión de comunicación de crisis, hablando de la tercera revolución de la comunicación. Más adelante tendremos a Tito Ábalos. Si usted busca y googlea a Tito Ábalos, va a ver que Tito Ábalos es un hombre muy, pero muy importante en Argentina en el tema de la arquitectura de marcas. Y va a ver cómo Tito Ábalos tiene un muy buen canal de YouTube, puede buscarlo, Tito Ábalos en YouTube, donde da consejos de marca. Tito Ábalos estuvo con nosotros el año pasado también en esta fecha, hablando del tema de arquitectura de marca. Estuvo Octavio, estuvo Tito, estuvo Fernando Licona. El próximo martes tendremos a Fernando Licona también a las 6 de la tarde o 5 de la tarde. Ahorita me va Rubén, el ingeniero Rubén Dabdú me va a aclarar la hora. Vamos a estar hablando también de comunicación digital. Es decir, la UTEPSA no se queda quieta. La UTEPSA ha comenzado a desarrollar trabajos muy importantes relacionados a poder evangelizar nuestra profesión, a que el empresario diga qué importante es la comunicación en la empresa, qué importantes son los intangibles dentro de mi organización, qué importante es de que el comunicador esté trabajando conmigo. Y eso lo vamos a hacer solamente nosotros. Nosotros somos los encargados de desarrollar todo ese trabajo relacionado con nuestra profesión. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Perfecto, Juan Carlos, gracias por la exposición, muy bonita, muy interesante, muy desafiadora. La verdad que ha dejado algunas inquietudes y creo que vamos a pasar a la etapa de preguntas. Y hay una pregunta que a propósito es la mía, ya vamos a iniciar con la mía. Dice, con toda esta cuestión del DIRCOM, las estrategias, ¿cuál debe ser la comunicación en las empresas hoy día con el tema del COVID? Es decir, ¿cuál es el mensaje que tienen que transmitir las empresas al cliente para que se sienta seguro para comprar su producto, para tener una relación? ¿Cómo tendría que ser una estrategia el DIRCOM? En primer lugar, cada empresa debe saber y debe conocer a su público, ¿no es cierto? Y debe diagnosticar su público. La estrategia tiene que comenzar con un desarrollo de un mensaje de tranquilidad, un mensaje en el que se le dé la confianza a la gente, en el que se le dé la confianza al público, del que el producto o servicio que está enviando a la casa, ¿no es cierto?, va a seguir siendo el mismo producto, va a ser un producto que no va a tener ningún tipo de dificultad biológica, o va a traer, mucha gente cree que con un producto se traen virus a la casa, más que todo el virus del COVID-19. Claro, tenemos virus por todas partes, pero como estamos hablando del COVID-19 lo hacemos así. La gente tiene que comenzar a confiar en su empresa y
la comunicación de la empresa debe ser una comunicación de confianza, debe ser una comunicación de tranquilidad, debe ser una comunicación que genere en el cliente de que cuando nosotros estamos haciendo un pago electrónico, porque ya muchos están haciendo pagos electrónicos, nos va a llegar lo que nos tiene que llegar. Una de las situaciones que teníamos antes del COVID y bueno, actualmente también, es que mucha de la gente que compraba productos o servicios no se animaba a utilizar la tarjeta de crédito o no se animaba a hacer transferencia electrónica o no se animaba a utilizar la tarjeta de compra. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho del que se podía, esa tarjeta la podían clonar, de que esa tarjeta podían quitarle más dinero de lo pensado, etcétera, etcétera. Ahora nos hemos dado cuenta de que es muy, pero muy importante este tema de la tecnología digital. Y para eso, Rubén, yo quisiera que me des un minutito en la respuesta que voy a dar, porque recientemente ha habido un evento virtual de Ericsson en Estados Unidos y el señor Jamet Singh, que es el jefe de Consumer Lab de Ericsson, esta compañía, ha dicho de que existen ahora 5 tendencias del consumo digital. Y te las voy a decir rapidito para que nuestros colegas y los estudiantes que están viendo lo sepan. En primer lugar, dice que los usuarios darán más importancia a la conectividad. Es decir, estaremos más conectados. Es decir, explicó que la pandemia ha puesto un énfasis en ¿qué? En la relevancia que tienen las redes de telecomunicaciones y las redes digitales. La segunda tendencia, dice esta persona de Ericsson, es que va a haber una mayor aceptación del comercio autónomo y lo tengo aquí y se los puedo pasar a los que me lo quieran solicitar. El tercer, que trabajo remoto va a ser la norma actualmente. El cuarto, que va a haber un boom de la telemedicina, es decir, la gente va a querer hacer consultas en línea y va a tener que haber no solamente una inversión en respiradores como lo está viendo hoy, sino que va a tener que haber una inversión en la adopción de tecnologías dentro de los sistemas de salud de los países. Entonces, la gente va a querer hacerse su consulta con el médico mediante telemedicina. Y finalmente, dice este laboratorio de Ericsson, este desarrollo digital que ha hecho esta conferencia, que la economía de la experiencia virtual se va a dar muchísimo en las empresas y en las organizaciones. Es decir, experiencia virtual, experiencia a través de la computadora, experiencia a través de los móviles, experiencias a través de los sentidos que vamos a tener con estos aparatos, van a ser los más importantes actualmente. Dice que cada vez los bienes digitales, dice este señor de Ericsson, tendrán más importancia que la propiedad física o tangible, lo que impulsará la economía de la experiencia virtual. Y ahora que los espacios de convivencia social, de espacio público, están cerrados, los consumidores, dice, pueden interesarse en tecnologías como, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual. Es decir, no estamos en un determinismo tecnológico de que esto va a suceder, pero es lo que se está viendo hasta el momento en esta nueva era que está iniciándose o que está por iniciarse. Perfecto, gracias Juan Carlos. Aquí viene la otra pregunta, dice, tomando en cuenta la revolución industrial, ahora que nos encontramos en la era digital, ¿cómo ve que Bolivia y ciertos países latinoamericanos recién están acoplándose o adaptándose al teletrabajo? Bueno, Latinoamérica ha sido casi el último lado de la población mundial que se está adaptando al teletrabajo. Y bueno, lamentablemente como llegó el COVID-19, ¿no es cierto? Llegan muchas cosas también a Bolivia. Y esta ha sido una oportunidad muy grande para que el teletrabajo pueda llegar a Bolivia. El teletrabajo llegó a Bolivia, como le dije hace un momento, para quedarse. Y obviamente es una oportunidad porque no sabíamos qué consistía. Ese es el problema que tenemos nosotros en Bolivia. Muchas veces hay muchísimas cosas existentes en la parte digital o en la parte analógica que no sabemos, que no conocemos y que no nos interiorizamos. Y muchas empresas, ¿no es cierto?, por querer ver al trabajador físicamente, ¿no es cierto?,
hacían de que el trabajador esté físicamente en la empresa, cosa que estaba muy bien, no había ningún inconveniente. Pero ahora muchas empresas que han participado y que están participando ya en webinars de teletrabajo han visto cuáles son las ventajas que tiene el teletrabajo. En primer lugar, no hay una oficina en la misma oficina. La oficina está en la casa del trabajador, ¿no es cierto? Se desarrolla el trabajo por objetivos, ¿no es cierto? No es que usted le entregan 4 o 5 trabajos y que usted tiene que hacer al mismo tiempo, sino es por objetivos. Hay muchas formas de teletrabajo. Y lamentablemente en Bolivia y en Latinoamérica está llegando al final, pero está llegando. Y eso es lo importante, ha llegado. Y yo creo, como dije hace un momento en la conferencia, ha llegado para quedarse, ha llegado para estar aquí. Muchas empresas van a desarrollar el teletrabajo. Algunas personas dicen que el teletrabajo se puede hacer solo con algunas profesiones. Eso no es cierto. El teletrabajo se puede desarrollar con casi todas las profesiones. Entonces, hay que tomar en cuenta este tema, hay que tomar en cuenta que el teletrabajo es un elemento ahora importante y decisorio dentro de las empresas y las organizaciones. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Eric Sá dice, en este caso, aprovechando la multiconectividad que nos proporciona esta nueva etapa de tecnología en la cuarta revolución industrial, ¿cuáles son las estrategias que nos corresponde asumir como comunicadores dentro de las corporaciones? Asumir el Big Data para orientarlo a objetivos de la empresa y del bien social, dice. Bueno, ya estamos nosotros dentro de ese mare magnum relacionado con la tecnología. El Big Data es muy importante, ¿no es cierto? Hace un momento cuando estaba hablando sobre el tema de la ciencia de datos, ¿no? Estamos hablando de que el diagnóstico a través de la ciencia de datos es impresionantemente bueno. Cuando nosotros desarrollamos una estrategia y queremos medir esa estrategia, nosotros trabajamos los KPI, es decir, trabajamos la evaluación de los microdatos, de los algoritmos, de los datos que nos entregan nuestros usuarios que utilizan las redes sociales, o utilizan nuestras redes dentro de la empresa, o utilizan nuestros blogs, etcétera, etcétera. Nosotros ya podemos medir, podemos evaluar, podemos saber y podemos conocer qué es lo que quiere el público usuario de las empresas y de las instituciones. Por lo tanto, el Big Data y los otros elementos relacionados con este tema digital son elementos que ya se tienen que estar utilizando o que se deberían ya estar utilizando en las organizaciones. Y justamente ya las empresas, así como se han dado cuenta del teletrabajo, ya la empresa se va a dar cuenta de que la transformación digital en cualquier empresa es inminente. Muy bien. La última pregunta que queda dice, con esto de la transformación digital y las comunicaciones digitales o los medios digitales, dice, ¿cómo debe actuar el comunicador político? Bueno, hemos tenido recientemente en la UTEPSA 2 conferencias, 2 seminarios sobre comunicación política, ¿no es cierto? Han venido muy interesantísimos expositores. Estuvo Jorge Aguilera de Colombia, estuvo esta señora de México, Gisela Rubach, estuvieron interesantísimos comunicadores políticos y además de políticos en la UTEPSA para poder hablar sobre este tema. La comunicación política también es fundamental, la comunicación para gobiernos es fundamental. El comunicador político ahora trabaja también desde este rubro, tomando en cuenta también el electorado, tomando en cuenta las personas que van a votar, desarrollando también Big Data con el electorado, desarrollando KPIs, si es que se trabaja alguna estrategia con ese electorado, sabiendo en esencia qué es lo que quiere el electorado de un candidato, etcétera, etcétera. Es decir, en este momento el tema digital es un tema que ha llegado para quedarse y es un tema que es protagonista dentro del ambiente comunicacional y va a ser protagonista de aquí y mucho más adelante todavía. Por eso es que en muchos de las experiencias que nosotros tenemos, tanto en el campo corporativo como en el campo político, la ciencia de datos será y la transformación digital
serán importantes inclusive dentro de un candidato. Es decir, un partido político desarrollándose en la transformación digital. Sería muy interesante, ¿eh? Que todo lo que haga, que todo lo que desarrolle esté también ligado al mundo digital. ¿Quién lo diría, no es cierto? Ahora que lamentablemente no se van a poder hacer mitines políticos, imagínense qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder. Hoy ya no va a poder usted ir a la plaza con su banderita, ¿no es cierto?, a decir viva tal o viva cual, sino que el estratega corporativo, el estratega político en este caso, no corporativo, el estratega político va a tener que ser muy creativo, va a tener que ser pero muy vivo, podríamos decir así, para poder desarrollar situaciones relacionadas a hacer entender qué es lo que quiere su candidato y acercar a ese candidato al electorado. Entonces, la comunicación política, el comunicador político tiene también un reto importante desde ahora y para siempre. Perfecto. Y la última pregunta que hay dice, ¿cómo podemos hacer para que el comunicador pueda tener el lugar estratégico en la organización? ¿A quién debemos convencer? ¿Cómo debemos llegar a que se pueda transformar esa organización y comprender de que el comunicador político tiene que ser estratega? ¿Cómo tendríamos que hacer para llegar a hacer eso? Si usted tiene posibilidad de persuasión, ¿no es cierto?, y tiene dónde habla, usted puede hacer el mensaje del ascensor, ¿no es cierto? Buscar las palabras exactas y bueno, ahora ya no se va a poder tampoco subir en ascensores, va a ser una situación que no vamos a poder subir, pero yo iba a decir, miren ustedes como todavía estamos rompiendo paradigmas, estábamos dando el mensaje del ascensor. El mensaje del ascensor es cuando subimos con una persona a la cual queremos convencer y en todo ese viaje del ascensor tenemos que convencerlo, ¿no es cierto? Y cuando se abra la puerta tiene que salir convencido de lo que nosotros hemos dicho. Miren cómo ya tenemos que romper paradigmas, ¿no es cierto? Ya los ascensores son complicados ahora porque lamentablemente en los ascensores, en algunos ascensores no se cumple la regla de los 2 metros, el metro y medio. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a evangelizar a los directivos de las empresas, a los directivos de las instituciones. Pero ¿sabe con qué se evangeliza más, mi querido amigo que me hizo esa pregunta o amiga que me hizo esa pregunta? Con el testimonio. Tenga usted un buen testimonio, sea un buen comunicador, sea usted una persona que gestione bien, sea usted una empresa un comunicador que sea bien visto en la empresa, sea un comunicador líder, sea una persona que diga las cosas como deben decirse. Lamentablemente en muchas empresas la gente no dice las cosas como deben decirse y se deben decir las cosas aunque le duela a la empresa. Entonces es importante de que seamos verdaderos, seamos críticos, seamos transparentes a la hora de hablar de comunicación y decirle verdaderamente qué es lo que hacemos, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, para qué servimos, de qué somos hechos y cuál es nuestro futuro y cuál es el futuro de la empresa con un comunicador. Obviamente, el futuro de la empresa con un comunicador es un futuro bueno, un futuro promisorio, un futuro especial, un futuro en el que la empresa se va a desarrollar, en que la empresa venderá sus productos, venderá sus servicios, o si hablamos de comunicación política, el candidato será presidente o será senador o será diputado o será alcalde o prefecto o gobernador o lo que sea, pero nosotros debemos hacerle entender que el trabajo nuestro es un trabajo de primera línea y que gestionamos, obviamente, los intangibles, tanto de la marca de una empresa, como los intangibles de la marca de una persona, ¿no es cierto? La marca personal. Entonces, aquí usted ve cómo el comunicador estratégico ha comenzado a integrarse, ha comenzado a desarrollar la multidisciplinariedad y ha comenzado a trabajar con primos hermanos, ¿no es cierto? Los recursos humanos son primos hermanos del DIRCOM. El área de marketing es prima hermana del DIRCOM. Es decir,
si cada uno decía, no, este es mi rubro, en esta parte estoy yo, ahora no se puede. Ahora se trabaja integralmente, estratégicamente, a través de la teoría de sistemas, a través de las redes que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado en una empresa o en una organización. Eso, Rubén. Ok, muchísimas gracias, ingeniero, pero quiero finalizar. A ver, un momento, creo que hay otras preguntas aquí. ¿Cómo se relacionarán los medios audiovisuales con la comunicación estratégica? Esta última pregunta. Bueno, los medios audiovisuales ahora ya, si vamos hablando de medios de comunicación, tenemos que diferenciar algo, ¿no es cierto? Los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digitales. Y yo creo que los medios de comunicación tradicionales, si es que siguen cumpliendo el rol que deben cumplir de entregar la verdad a la población, van a seguir por mucho tiempo más con nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en la época de la posverdad, ¿no es cierto? Estamos en la época del fake news. Recientemente, no sé si ustedes han visto, salió en el Facebook una noticia diciendo de que la NASA había descubierto en la Antártida, con el tema de los neutrinos, un mundo paralelo. Les puedo decir que hasta yo caí. Era un fake news que ha sido comprobado porque hubo un medio de comunicación creíble que habló a la NASA y preguntó sobre el tema, y la NASA dijo que absolutamente tenían obviamente ese laboratorio en la Antártida, pero que no había habido ningún inconveniente con el tema que no se había descubierto absolutamente nada en ese sentido. Es decir, medios de comunicación creíbles, porque si usted ve en el Facebook y en otras redes sociales, colocaron la información, cayeron en una noticia falsa, ¿no es cierto? Pero también hay medios de comunicación creíbles que investigan más, que no caen en esa noticia falsa. Y que obviamente son noticias que muchas veces dan miedo. Entonces, fíjese usted, si hablamos de medios de comunicación tradicionales, vamos a continuar durante mucho tiempo todavía con el tema de los medios de comunicación tradicionales. Los medios digitales ya comenzarán y ya han comenzado a hacer su trabajo. Los medios digitales han ingresado ya a la casa y a la intimidad del usuario. Ya el medio digital está dentro de su teléfono, está dentro de la intimidad, dentro de lo que usted habla, dentro de lo que usted dice. Entonces, fíjese, si usted me habla de medios, tenemos que dividir medios tradicionales y medios digitales, y el comunicador y el DIRCOM va a tener que trabajar con esos medios audiovisuales y va a tener que trabajar también con los medios escritos. Si ustedes se han dado cuenta, ahora los periódicos también están en un periodo de crisis. Los diarios están en un periodo de crisis, ¿no es cierto? Porque no salen las publicaciones normales, las publicaciones donde el papel periódico que uno olía, ¿no? Y leía al mismo tiempo, ya no hay en la calle. Y si hay, están algunos periódicos que están sacando una sola publicación. Fíjese cómo ha habido una disrupción, un salto tremendo, una situación muy, pero muy difícil para algunas personas. Pero estas situaciones difíciles se la está en primer lugar, capeando con la fe en Dios, número uno, y en segundo lugar, con la creatividad y la adaptabilidad que puede tener esa empresa o esa organización para lo que sucede hoy y lo que sucederá en el futuro. Y para finalizar, licenciado Juan Carlos Peña, quiero leer una manifestación de una persona que está participando de este evento, la señora Carmen Rosa Vixtendal, que me parece muy interesante, muy oportuno para la universidad. Dice así: me gustaría manifestarle que me hace pensar que los docentes del día después deberíamos ser esos directores de orquesta, comunicadores estratégicos, líderes, superhombres, investigadores, mediadores, articuladores, éticos, resilientes, creativos y esencialmente humanos, de lo que nos habló, y por supuesto aprender mucho de la comunicación estratégica. Quiero cerrar con ese mensaje de la señora Carmen Rosa, que me pareció una síntesis muy bonita de lo que dijo y que creo que todos debemos
tener ese concepto de la comunicación estratégica y aplicarlo en nuestra vida personal. Muchísimas gracias a todos por su palabra. Ok. Muchas gracias a todos los participantes. Licenciado, las palabras de despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los quiero invitar a que sigan con este ciclo de webinars. Les vuelvo a decir, el próximo lunes tenemos a Daniel Jason y a María Claudia Dub, y vamos a seguir teniendo estos webinars más adelante. Fernando Licona estará el día martes. No sé si el ingeniero Rubén puede dar esa pequeña noticia al final. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. Espero que haya sido de aceptación lo que he dicho, y que haya servido para poder darnos el ánimo necesario para continuar adelante como comunicadores estratégicos en una empresa y en una organización. Muchas gracias a todos. Para finalizar, pediría, licenciado, que pueda retirar el compartir la pantalla, y para que saquemos la foto de todos los que hemos participado, una foto para que quede en la historia de la universidad, habilitemos nuestras cámaras, arreglemos un poco el pelo. No pues. Bien, eso. Vamos a proceder a la foto histórica de este evento. A la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Bendiciones para todos. Un buen descanso.